El mundo desde el aire. Francia. A continuación, de Chablis al puente de Gare. Nuestro viaje comienza en los viñedos de la ciudad de Chablis, uno de los vinos franceses más conocidos. 15 kilómetros al este se encuentra el castillo de Tanlé, uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista en Borgoña. Nuestro viaje nos llevará al sur, hasta uno de los más antiguos monasterios cistercienses de Europa, la Abadía de Fontenay, en su día hogar de más de 300 monjes. Continuaremos al sur, pasando los viñedos de Borgoña, hasta llegar a la ciudad de Lyon, la tercera más grande de Francia. Sobrevolaremos un paisaje espectacular en las gargantas del Ardèche, conocidas como el Gran Cañón de Europa. Nuestro viaje concluirá en el puente de Gare, una obra maestra de la arquitectura romana que ha sobrevivido más de 2000 años. Uno de los vinos blancos más conocidos del mundo proviene de una pequeña zona del norte de Borgoña, concretamente de la ciudad de Chablis, que da nombre al vino. Con unos orígenes que se remontan a la Edad Media, esta ciudad construida en piedra tiene un rico patrimonio histórico que descubrir en sus edificios. Chablis es conocida como la Puerta Dorada de Borgoña, ya que es el punto de partida del Gran Crus, una ruta para amantes del vino que recorre el sureste de Francia, una de las mejores zonas vinícolas del mundo. En el medievo fue la Iglesia Católica quien estableció la producción de vino en la zona. Hoy Chablis es conocida por su buen vino blanco, pero al ser tan septentrional, los viñedos corren el riesgo de helarse todos los años, ya que las bajas temperaturas amenazan una parte considerable de la cosecha. Dependiendo de los daños, el precio del vino varía de año en año, dependiendo de la cantidad y la calidad de la producción. Este es el magnífico castillo de Tanlé, uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista en Borgoña. Es famoso por su belleza y entorno. Al castillo se accede por una avenida de doble sentido con una torre de entrada. Al girar a la izquierda, el visitante ve la casa por primera vez. El edificio que vemos hoy se construyó sobre una casa inacabada del siglo XVI, edificada a su vez sobre las ruinas de un castillo del siglo XIII. Esa casa y la propiedad fueron compradas en 1642 por el cardenal Mazarino, el primer ministro del rey Luis XIV. Luego se la cedió al ministro de Economía, que le encargó su reforma al arquitecto Pierre Lemoine. Añadió el gran canal, el foso, los establos y las estancias de los criados. Los carromatos atravesaban el puente, realzado con dos obeliscos, y el torreón de entrada erigido como parte de la antigua casa en 1558. La perfecta simetría de la casa y el jardín son valores añadidos al sereno encanto de Tanlé. Frente a nosotros, sobre la colina, se halla la ciudad de Vézelay y su abadía, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la cima de esta colina se estableció una ciudad en el siglo IX, dada su cómoda defensa. Los monjes benedictinos recibieron unos terrenos y más tarde uno de los hermanos trajo parte de los supuestos restos de María Magdalena. Por ese motivo y tras la autentificación papal de la reliquia, los peregrinos comenzaron a acudir a Vézelay y en 1104 se consagró una iglesia, la Basílica de Santa Magdalena, ampliada después para dar cabida al creciente número de fieles.
Sin embargo, un siglo y medio después, la abadía entró en declive y su decadencia se aceleró por el descubrimiento del cuerpo de María Magdalena en el sur de Francia. Eso acabó con las pretensiones de Vézelay de ser el lugar de culto de la santa en Europa. La abadía continuó su declive y el edificio se deterioró poco a poco. Después de la Revolución, en 1830, comenzaron los trabajos de restauración y los viajeros sustituyeron a los peregrinos. Hoy, esta impresionante basílica románica, junto con la hermosa y antigua ciudad, es un popular destino turístico que atrae a visitantes de todo el mundo. En el fondo del valle se alza uno de los monasterios cistercienses más antiguos de Europa, la Abadía Fontenay. Para no distraerse con asuntos cotidianos, los monasterios cistercienses eran autosuficientes, estaban en áreas aisladas y no había sirvientes. Eran lugares austeros, centrados en el trabajo y la oración. Cada monasterio era totalmente independiente, bajo el estricto mando del abad. En el año 1200 terminaron este complejo monacal, donde vivían 300 monjes. La Revolución Francesa de finales del siglo XVIII dio fin forzoso a la vida monacal debido a la descristianización. La abadía fue vendida y transformada en molino de papel. Fue en 1906 cuando un banquero amante de las artes compró la abadía. Pasó 5 años restaurando Fontenay hasta dejarla como la vemos hoy y la abrió al público. En 1981, este gran complejo religioso fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 52 a.C., en la batalla de Alesia, la victoria de las fuerzas de César sobre las tribus galas bajo el mando de Vercingétorix hizo que Roma controlara finalmente lo que hoy es Francia. Tras la victoria, una ciudad romana se erigió sobre la fortaleza gala. Fue descubierta en el siglo XIX, cuando Napoleón III se interesó por la ubicación de esa crucial batalla de la historia prefrancesa y vio el dominio de Vercingétorix como un símbolo de la nación francesa. El emperador le erigió un monumento de 7 metros en 1865 en el supuesto enclave de la batalla. En la inscripción se lee: «La Galia unida, una nación animada por el mismo espíritu, puede desafiar al universo». Vercingétorix se rindió al César para salvar las vidas de hombres, mujeres y niños cuando todo estaba perdido. Fue llevado a Roma y 5 años más tarde fue ejecutado. Para disfrutar de Francia no hay nada como navegar por sus históricos canales. Este es el Canal de Borgoña, que recorre 242 kilómetros conectando el río Yonne y el Saona. Es una maravilla de la ingeniería del siglo XVIII, con 189 esclusas en su recorrido. Su uso para transportar mercancías tuvo un éxito breve, ya que el ferrocarril, construido en la segunda mitad del siglo XIX, pronto acaparó la mayor parte del comercio. Hoy, estos canales viven un renacimiento como popular destino turístico. La ciudad de Dijon es una de las más grandes de Francia. Desde el siglo XI hasta el XV, disfrutó de enorme poder y prosperidad, además de ser un gran centro europeo de arte, educación y ciencia. El casco histórico de la ciudad ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace poco. Para gente de todo el mundo, Dijon es quizá más famosa por su mostaza. La receta se creó en 1856 al sustituir el zumo amargo de las uvas sin madurar por vinagre, alterando así la forma tradicional de prepararla. La ciudad mantiene toda una gama de estilos arquitectónicos con las principales expresiones de siglos pasados. La arquitectura de Dijon se distingue, entre otras muchas cosas, por los techos borgoñeses policromados
y sus tejas de color piedra, verde, amarillo y negro. Este estilo también decora el techo de la iglesia de la abadía medieval dedicada a San Benigno de Dijon, mártir cristiano del siglo III. Su edificación comenzó en el siglo XIII, tras un incendio que destruyó gran parte de la ciudad. Solo después de la Revolución se convirtió en catedral cuando fue designada sede del obispado de Dijon. En el siglo XVIII, la sal era un artículo esencial y valioso. Este magnífico conjunto, diseñado por el arquitecto del rey Luis XV, Claude Nicolas Ledoux, en 1775, son las salinas reales en Arkensenan, al este de Francia. Con tantos usos, la sal parecía el producto ideal para hacer dinero, pero era muy costosa de producir. Antes de la llegada del ferrocarril, que podía llevar sal marina a todo el país, la mayor parte era producida reduciendo agua salada de manantial, lo que requería una enorme cantidad de madera para mantener los hornos. El apoyo del rey y el Estado a la producción de sal puede ser el motivo de la grandiosidad de los edificios. El impuesto de la sal fue muy impopular y una de las muchas quejas que 10 años después llevaron a la Revolución Francesa. Con la competencia de la sal marina, más barata, las salinas reales cerraron en 1895. En los años 30, el gobierno adquirió el complejo y dieron comienzo los trabajos de restauración. No debe subestimarse su importancia como parte del patrimonio arquitectónico francés, ya que fue el primer ejemplo de una fábrica construida con la misma calidad arquitectónica que un palacio o un gran edificio religioso. Por tanto, no sorprende que en 1982 fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Francia es famosa por los viñedos que se cultivan por todo el país, con una producción que supera los 7.000 millones de botellas de vino anuales. Gran productora de vino a nivel mundial, su historia se remonta al siglo VI, aunque muchas regiones francesas datan su fabricación incluso antes de la época romana. La variedad de vinos abarca desde los más selectos y caros a los más modestos vinos de mesa. Su gran importancia está asociada a las regiones y a su ubicación. Eso influye en el crecimiento de la vid por las características del terreno. Esto hizo que se formara el Consejo Regulador de Origen. Este organismo define qué variedad de uva y qué proceso vinícola está autorizado para cada una de las cientos de denominaciones de origen que hay en todo el país, pudiendo referirse a regiones enteras, pueblos concretos o algún viñedo en particular. En los últimos años, el consumo interno de vino ha decrecido en Francia, y en el ámbito internacional los vinos franceses deben competir con el creciente éxito de otros vinos del mundo. El viñedo de Clos de Bouillot es el mayor de la zona y está autorizado para usar la denominación Grand Cru, exclusiva para las zonas que producen los mejores vinos. Esta bodega la fundaron monjes cistercienses a principios del siglo XII y se convirtió en su buque insignia hasta que Napoleón la confiscó en 1790 tras la Revolución y la vendió. En el siglo XVI se añadió un castillo de estilo renacentista a los edificios existentes. Con el tinacal medieval, las prensas, la bodega cisterciense y la cocina original forman un conjunto arquitectónico único que atrae a amantes de la historia, la arquitectura y el vino por igual. En 1945, una hermandad de entusiastas del vino, los Chevalier de Tasteban, compraron el castillo y lo restauraron para abrirlo al público. Esta es la capital del vino de Borgoña, Bune, una antigua e histórica ciudad con elementos pertenecientes a periodos prerromanos y romanos, así como un gran número de edificios medievales y del Renacimiento.
La ciudad conserva gran parte de su antigua muralla, incluyendo almenas y baluartes. Unas murallas tan anchas que los productores de vino las usaban como bodega externa para almacenar sus excedentes. En el corazón de la ciudad está el Hospicio de Bune, en su día hospital medieval y hoy museo y fundación benéfica. Posee 61 hectáreas de viñedos, muchos de los cuales están clasificados como Grand y Premier Cru. Desde 1859 se celebra cada año una subasta benéfica en la que se venden cientos de barriles. Se pagan considerables sumas, que son señal de la calidad de la cosecha. Viajando hacia el sur, un TGV o tren de alta velocidad avanza en la misma dirección que nosotros, pero mucho más rápido que nuestro helicóptero. Un tren de alta velocidad de pruebas consiguió el récord de velocidad, alcanzando los 574,8 kilómetros por hora en 2007. Pero años después, los trenes convencionales de alta velocidad continúan viajando a la mayor velocidad que puede alcanzar cualquier tren del mundo, unos 320 kilómetros por hora. Este servicio de alta velocidad fue desarrollado en los años 70 por los ferrocarriles estatales franceses. Se diseñaron para ser impulsados por turbinas de gas, pero finalmente fueron eléctricos por la crisis del petróleo de 1973. Este expreso se dirige a nuestro próximo destino, Lyon. Situada en la confluencia entre el Saona y el Ródano, Lyon es la tercera ciudad más grande de Francia, tras París y Marsella. Su casco histórico se asienta en una amplia península entre los ríos, lo que le otorga ventajas estratégicas que los romanos apreciaron, llamando a este lugar Lugdunum. El emperador Marco Agripa hizo de esta ciudad la capital de la Galia. Desde aquí comenzaban todas las calzadas romanas de lo que hoy es Francia. En una colina de la parte occidental construyó un gran anfiteatro, lo que demuestra la importancia de la ciudad para el imperio. De hecho, 2 emperadores nacieron aquí. La mayor parte de la ciudad romana se construyó en la colina, y donde estaba el foro romano se alza ahora la Basílica de Notre Dame del siglo XIX, con vistas hacia la antigua ciudad medieval y el moderno corazón de la ciudad. Aquí es donde en Lyon se aprecia el valor de esta ciudad como centro cultural y gastronómico. Posee impresionantes museos, teatros, un teatro de la ópera y, por supuesto, tiendas de lujo de todo tipo. También hay un museo dedicado a la industria local de la seda. Desde el siglo XV hasta finales del XVIII, Lyon producía las mejores sedas del mundo. Una serie de puentes unen ahora las orillas este y oeste, y hay líneas de tren de alta velocidad hasta París y otras ciudades francesas. Unos cuantos kilómetros al sur del Ródano se encuentra Viena, fundada hace más de 2000 años. Desde la iglesia de Notre Dame hay vistas maravillosas de la ciudad y del río que fluye en dirección sur hacia el mar Mediterráneo. La ciudad fue una importante colonia romana fundada en el 47 a.C. por César. Luego creció hasta el colapso del Imperio Romano, 4 siglos después. Se pueden visitar restos clásicos como un teatro del siglo I y otros pequeños yacimientos descubiertos con el tiempo. En el centro se alza la Catedral de San Mauricio, con 96 metros de altura, construida en el siglo XII. Tiene una forma atípica. No posee claustros laterales ni transepto que creen la conocida forma de cruz. Otra estupenda vista de la ciudad y del río, desde las ruinas del castillo medieval. Sus potentes cañones podían hundir fácilmente a los enemigos que subieran por el río. Ahora volamos rumbo al este, lejos del río
hacia la región de la Provenza, hasta el pueblo de Griñán. Y dominando el pueblo encontramos el castillo de Griñán, que a finales del Renacimiento, en el siglo XVII, fue transformado de fortaleza a palacio por la familia de Mar. Su fachada clásica es un deleite arquitectónico y fue muy admirada en su época. Pero como tantos otros edificios hermosos, sufrió daños durante la Revolución y sus muebles y sus cuadros fueron vendidos. Estuvo en ruinas hasta 1840. Se intentó rehabilitar, pero volvió a ser abandonada hasta 1912, año en el que lo compró Madame Fontaine, quien gastó su fortuna devolviendo el castillo a su antiguo esplendor. Estudió viejos planos, documentos de archivo y se guió por los consejos de arquitectos especializados. Hoy el castillo pertenece al ayuntamiento y es una gran atracción turística. Desde su amplia terraza es posible ver nuestro próximo destino, la gran meseta de Ardèche. La zona se llama así por el río Ardèche, que fluye a lo largo de 30 kilómetros por una serie de gargantas conocidas como el Gran Cañón de Europa. La entrada a las gargantas se encuentra bajo el arco natural de Pont d'Arc, que se abre sobre el río. El río ha tardado más de 1 millón de años en esculpir lentamente este impresionante paisaje. El resultado es un sinfín de acantilados de piedra caliza con alturas que rondan los 300 metros. Es uno de los principales atractivos de Francia. La zona está fuertemente protegida frente a cualquier forma de explotación. Incluso el espacio aéreo sobre las gargantas tiene una restricción de altura para las aeronaves fijada en 600 metros. Un sinfín de senderos ofrecen al excursionista distintos niveles de dificultad y duración. Es un lugar en el que es fácil perderse. La canoa es la mejor forma de explorar las gargantas y hacerse una idea real de su tamaño y magnificencia. Varias empresas ofrecen sus servicios aquí. Se pueden escoger travesías cortas de un día u otras que recorren todo el río. Se tarda varios días y es necesario contratar a un guía. Hay 26 rápidos en el recorrido y dependiendo de la época pueden resultar muy emocionantes. Corta o larga, cuando la travesía acaba, la empresa os llevará otra vez al principio. Cada año, este espectacular paisaje atrae a millones de visitantes. Nuestro destino final es una obra maestra de la arquitectura antigua y una de las más bellas, el Puente de Gare. Este magnífico puente acueducto que cruza el río Gardón fue construido para suministrar agua a lo que hoy es Nimes, como parte de un canal de 50 kilómetros. Una de las mejores descripciones del puente la realizó Rousseau, el filósofo del siglo XVIII, una sensación con la que cualquier visitante actual se identificaría. Me habían recomendado ir a ver el Puente de Gare. Era la primera obra romana que veía. Yo esperaba encontrar una obra digna de sus constructores, y por esta vez, única en mi vida, la realidad superó mis expectativas. Solo los romanos podrían haber obtenido tal resultado. El aspecto de esa sencilla y noble obra me conmovió tanto, más cuanto que se encuentra en medio de un desierto, donde el silencio y la soledad hacen el objeto más chocante y la admiración por él más viva. Porque ese pretendido puente no es más que un acueducto. Recorrí las 3 plantas de ese soberbio edificio que el respeto me impedía casi rozar con mis pies. Me perdía como un insecto en medio de aquella inmensidad. Sentía empequeñeciéndome un no sé qué que me elevaba el alma y suspirando me decía: ¿por qué no nací romano?
Este es, sin duda, el lugar ideal para finalizar nuestro viaje.